Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde destapamos todos los secretos, los rumores y las verdades a medias de nuestros actores y actrices predilectos. Hoy prepárense porque tenemos un plato fuerte, una bomba que está a punto de explotar y que involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. La tensión entre ellos parece haber alcanzado un punto álgido y, según nuestras fuentes, Kerem, al parecer, explotó. Le dijo algo a Hande que la dejó completamente sin palabras. ¿Qué será? ¿Un reproche? ¿Una confesión inesperada? ¿Una acusación? Todo eso y mucho más es lo que vamos a desgranar en este vídeo. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta investigación a fondo. Pero antes de empezar, quiero recordarles que este canal se alimenta de su pasión por las novelas turcas y por sus protagonistas. Así que si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, por supuesto, a dejar sus comentarios y opiniones al final del vídeo. Queremos saber qué piensan, qué rumores han escuchado ustedes y qué creen que realmente está pasando entre Kerem y Hande. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos con una mezcla de nostalgia y melancolía la relación que Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron tanto dentro como fuera de la pantalla. Su química en Senkalkam era innegable, palpable y traspasaba la pantalla para colarse en nuestros hogares y hacernos suspirar. La historia de amor entre Eda y Serkan era adictiva, pero la verdadera magia estaba en la complicidad y el cariño que Hande y Kerem transmitían en cada entrevista, en cada evento público, en cada publicación en redes sociales. Era evidente que lo que había nacido en el set de grabación se había transformado en algo mucho más profundo, en una relación real, tangible, que ilusionaba a todos sus fans. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero como susurros tímidos, luego como afirmaciones cada vez más contundentes. Y finalmente llegó la confirmación: Hande y Kerem habían roto. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, que no entendían qué había pasado. ¿Qué había provocado el fin de una relación que parecía tan sólida y prometedora? Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a la presión mediática, al constante escrutinio público que había terminado por asfixiar a la pareja. Otros hablaban de incompatibilidad de agendas, de la dificultad de mantener una relación a distancia cuando ambos están inmersos en proyectos profesionales que los llevan a viajar constantemente. Y por supuesto, no faltaron los que especulaban con la aparición de terceras personas, con posibles infidelidades que habrían dinamitado la confianza entre Hande y Kerem. Lo cierto es que a día de hoy, la verdadera razón de la ruptura sigue siendo un misterio. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema, y ambos han optado por mantener un perfil bajo y evitar cualquier tipo de confrontación pública. Sin embargo, eso no ha impedido que los rumores sigan circulando y que la prensa rosa turca siga investigando cualquier posible pista que pueda arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió. Y es aquí donde entra en juego la información que les traigo hoy. Según nuestras fuentes, recientemente se produjo un reencuentro entre Hande y Kerem. No sabemos dónde ni cuándo, pero sí sabemos que la conversación fue tensa, muy tensa. Al parecer, Kerem tenía algo que decirle a Hande, algo que llevaba guardando desde hace mucho tiempo. Algo que finalmente no pudo contener más y que terminó por explotar. ¿Qué le dijo Kerem a Hande? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores son variados y contradictorios. Algunos dicen que Kerem le reprochó a Hande su actitud después de la ruptura, acusándola de haberlo ignorado y de no haber intentado mantener una relación amistosa. Otros afirman que Kerem le confesó a Hande que aún sentía algo por ella, que no había podido olvidarla y que se arrepentía de haber dejado escapar una relación tan especial. Y por supuesto también está la teoría más escandalosa, la que asegura que Kerem le recriminó a Hande una supuesta infidelidad, una traición que habría sido la verdadera causa de la ruptura. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que, según nuestras fuentes, las palabras de Kerem impactaron profundamente a Hande. Tanto es así que, al parecer, la dejaron completamente sin palabras, sin reacción. No sabemos si Hande se sintió culpable, sorprendida, dolida o simplemente abrumada por la situación.
Lo que sí sabemos es que este encuentro ha removido viejas heridas y ha reavivado la llama de la polémica en torno a la ruptura de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Hande o Kerem no decidan hablar abiertamente sobre el tema, nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Pero como buenos amantes del drama, no podemos evitar dejarnos llevar por la curiosidad y por la intriga. ¿Y ustedes, qué creen que pasó? ¿Qué le dijo Kerem a Hande que la dejó sin palabras? Los invito a dejar sus comentarios y teorías al final del vídeo. Ahora profundicemos un poco más en este drama turco. Porque, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es mucho más que una simple ruptura amorosa. Es un reflejo de cómo la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones personales, especialmente en el mundo del espectáculo. Recordemos los inicios de su relación. Todo comenzó como una colaboración profesional. Hande y Kerem fueron elegidos para protagonizar Sen Kalkam, una comedia romántica que prometía conquistar al público turco y eventualmente al internacional. Desde el principio, la química entre ellos fue evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus interacciones durante las entrevistas, sus bromas en las redes sociales y sus miradas cómplices alimentaban los rumores de un posible romance. Al principio, ambos negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero a medida que la serie ganaba popularidad, la presión para confirmar el romance aumentaba. Los fans, ávidos de ver su amor plasmado en la vida real, los bombardeaban con preguntas y comentarios en las redes sociales. La prensa rosa turca los seguía a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer pública su relación. Fue durante un viaje a las Maldivas donde fueron fotografiados juntos, disfrutando de momentos románticos. A partir de ese momento su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Cada una de sus apariciones públicas era noticia. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y felicitaciones. Se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y felicidad para sus fans. Pero como mencioné antes, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis comenzaron a surgir casi tan rápido como había florecido su romance. Las agendas apretadas, los proyectos profesionales separados y la constante atención de los medios comenzaron a pasar factura. Las discusiones se hicieron más frecuentes, la comunicación se deterioró y la distancia entre ellos se hizo cada vez mayor. Y entonces llegó la ruptura. Un golpe duro para sus fans, que habían depositado tantas esperanzas en su relación. La decepción fue palpable en las redes sociales. Muchos se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo personal. Otros, más comprensivos, lamentaron el fin de una relación que había sido víctima de la fama y la presión mediática. Desde entonces, Hande y Kerem han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y explorando nuevos proyectos. Hande ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem también ha seguido trabajando en la televisión y el cine, además de incursionar en la producción y dirección. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada sigue persiguiéndolos. Cada vez que uno de ellos aparece en una nueva relación, los rumores sobre su ruptura resurgen. Los fans reviven la esperanza de una posible reconciliación, alimentando las especulaciones y los debates en las redes sociales. Y es precisamente en este contexto donde se sitúa este supuesto encuentro reciente entre Hande y Kerem. Un encuentro que, según nuestras fuentes, ha reabierto viejas heridas y ha reavivado la llama de la polémica. ¿Será que Kerem realmente tenía algo importante que decirle a Hande? ¿Será que aún siente algo por ella? ¿O será que simplemente quería cerrar un capítulo de su vida y dejar atrás el pasado? Las respuestas a estas preguntas, por supuesto, siguen siendo un misterio. Pero como buenos amantes del drama turco, seguiremos investigando y buscando cualquier pista que pueda arrojar luz sobre esta intrigante historia. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque seguramente tendremos más novedades sobre este culebrón que nos tiene a todos enganchados. Y ahora, para alimentar aún más su curiosidad, les propongo un juego. ¿Qué creen ustedes que le dijo Kerem a Hande? Les dejo algunas opciones para que voten en los comentarios.
A le confesó que aún la ama y que se arrepiente de haberla perdido. B le reprochó su actitud después de la ruptura y la acusó de haberlo ignorado. C le recriminó una supuesta infidelidad que habría sido la verdadera causa de la ruptura. D le pidió perdón por haberla lastimado y le deseó lo mejor en su vida. E le propuso retomar su amistad y dejar atrás el pasado. Voten y dejen sus comentarios. Queremos saber qué piensan ustedes. En resumen, hemos desentrañado los entresijos de este nuevo capítulo en la saga Andercel y Kerem Bürsin. Desde su romance de ensueño en Senkalkam, hasta las especulaciones sobre este tenso reencuentro, la historia de esta pareja sigue cautivando a los fans. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué secretos se esconden detrás de ese intercambio de palabras que dejó a Ande sin aliento? Solo el tiempo revelará la verdad. Y antes de cerrar el telón por hoy, quiero insistir en la importancia de su participación. Sus comentarios, teorías y opiniones son el combustible de este canal. Así que no duden en compartir sus pensamientos y activar la campanita para no perderse ni un solo episodio de este apasionante drama turco. Hasta la próxima, amantes de la farándula.